Bienvenidos. Hoy vamos a explorar dos obras fascinantes que, aunque parecen muy distintas, comparten un punto clave: el poder de las narrativas para modelar la realidad humana. Por un lado, de Animales a Dioses, el Bellester de Yuval Noah Harari, que nos cuenta cómo el ser humano ha creado historias y mitos que han definido la sociedad. Por otro lado, Canino, la película de Yorgos Lanthimos, que nos sumerge en una familia que ha creado su propia burbuja de significado. ¿Qué tienen en común? ¿Cómo estas narrativas construyen mundos o los limitan? De esto hablaremos a continuación. Para empezar, hagamos un resumen de cada obra. De Animales a Dioses nos explica cómo el Homo sapiens dominó el mundo gracias a su capacidad de contar historias. Desde mitos religiosos hasta ideologías modernas, Harari sostiene que estas ficciones compartidas son la base de la civilización. Canino es una película griega que sigue a tres hermanos que han sido criados en un ambiente completamente controlado por sus padres. Han sido aislados del mundo exterior y se les ha enseñado un lenguaje y una realidad alternativa. A primera vista parece que hablamos de cosas distintas. Historia universal versus una película sobre una familia disfuncional. Pero si miramos más cerca, hay un nexo común: la narrativa como sistema de control. En De Animales a Dioses, Harari explica que los mitos y las ficciones compartidas son fundamentales para la cooperación a gran escala. Sin estas historias no habría dinero, naciones o religiones. Ahora bien, ¿qué pasa cuando esta lógica se lleva a una familia? En Canino, los padres han creado un microcosmos donde redefinen el lenguaje y establecen reglas arbitrarias. Aquí vemos cómo una ficción no solo une a una comunidad, sino que limita su percepción de la realidad. En el libro de Harari, esto es lo que hicieron las religiones, los estados y las corporaciones para crear cohesión social. Pero, ¿qué sucede cuando este mecanismo de cohesión se convierte en una herramienta de opresión? Si las narrativas nos dan sentido y estructura, también pueden ser jaulas. En De Animales a Dioses, Harari nos dice que, aunque creemos que estas ficciones también podemos cuestionarlas, en la historia humana las revoluciones surgen cuando la sociedad deja de creer en un mito y lo reemplaza por otro. En Canino, uno de los hijos empieza a dudar, descubre nuevas palabras y con ellas nuevas posibilidades. Aquí vemos un paralelismo con la historia de la humanidad. Cuando aprendemos un nuevo lenguaje o adquirimos nuevas ideas, el mundo que conocemos se expande o colapsa. Entonces, la gran pregunta es: ¿qué mitos modernos seguimos sin cuestionar? Tanto De Animales a Dioses como Canino nos muestran que nuestra realidad está definida por historias. A veces, estas historias nos unen y nos permiten lograr cosas increíbles. Otras veces nos encierran en estructuras invisibles que ni siquiera percibimos. Tal vez la clave está en preguntarnos: ¿qué mitos gobiernan nuestra vida? ¿Cuáles estamos dispuestos a romper? Y cuestionarnos si estas narrativas realmente son necesarias en nuestra vida o no. En la vida del ser humano, ¿serán necesarios los límites, las limitaciones, los sistemas de control? Muchas gracias por su atención.